estamos nosotros concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! ¡Prepárense! Hola, queridos hermanos de Venezuela y al mundo, camaradas. Tal y como nosotros lo dijimos en el pasado programa Al Filo de la Medianoche, nosotros solamente estamos esperando a que exista un pronunciamiento oficial por parte de la República Bolivariana de Venezuela con respecto a esa llamada supuesta, que según el señor Donald Trump fue una llamada divertida, restándole importancia a una supuesta llamada que aún todavía, ahora mismo en este momento, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha confirmado, ¿no? Pero hay un análisis que salió en la tabla Blogspot, que es bien interesante, se lo voy a leer. Le voy a leer una buena parte de ellos porque coincide con lo que nosotros hemos visto de esta arremetida mediática que forma parte de la presión, de la presión que tienen contra Venezuela. Uno de los medios que ha estado atacando, obviamente, y es desde el sitio en donde se emite, es el Miami Herald. Ellos sacaron que en esa supuesta llamada que le habría hecho Donald Trump al presidente Maduro, supuestamente sería una llamada como un ultimátum, ¿verdad? Eso le escribe un reportaje que escribieron al Miami Herald un tal Antonio María Delgado en noviembre 30. El diario Miami Herald difundió que la esperada llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro fue un intento de negociación que terminó convertido en ultimátum, pero el relato resulta narrativamente inconsistente e inverosímil. Según la versión publicada por Miami Herald, Maduro habría solicitado una amnistía global por cualquier delito cometido, lo que implicaría admitir crímenes que él siempre ha negado. El segundo punto, narrado, es igualmente improbable: conservar el control absoluto de las Fuerzas Armadas como condición para permitir elecciones libres, así presentando como un modelo chamorro o modelo cubano, y en la práctica las negociaciones de salida suelen incluir fórmulas de transición, plazos y garantías, no exigencias tan crudas. En el tercer aspecto es la renuncia inmediata exigida por Washington sin cronograma ni mediación, lo que contradice la lógica de cualquier proceso pactado. Agrega acá la tabla, dice: finalmente el supuesto ofrecimiento de un indulto preventivo para que Maduro escapara libremente choca con las acusaciones penales vigentes en Nueva York y la recompensa de $50 millones.
Más que negociación, el relato funciona, o esta narrativa, como un guión dramático de presión y confrontación con demandas absolutas y concesiones imposibles. El texto más extenso, a continuación, desarrolla cómo cada uno de estos puntos revela inconsistencias narrativas y jurídicas que restan credibilidad al cuento del Miami Herald. En fin, para hacerle llegar nuestra opinión, primero coincidimos totalmente con este análisis de la tabla. Lo venimos diciendo, hay ya una mitomanía creciente en contra de Venezuela como medida de presión. Eso pasa igual que cuando dijo tener todo el espacio aéreo cerrado y en el último mensaje que envió por redes sociales, en donde advertía que el espacio de Venezuela estaba cerrado. Eso no es posible, porque el espacio cerrado, ese espacio que solo lo cierra unilateralmente Estados Unidos, estaría violando varias leyes, entre ellas la Ley Internacional de Espacio Aéreo, la Carta de las Naciones Unidas, y solamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría emitir una resolución de cierre de espacio aéreo, y eso en caso de estado fallido, de estado forajido, que haya sido decretado en esa, o que haya sido después de una reunión previa, haya sido resuelto en el Consejo de Seguridad. Es decir, la actuación unilateral por parte del gobierno norteamericano es criminal, ofensiva, ilícita, y no pueden hacerla. Por eso, el haber imprimido más presión al tema del espacio aéreo forma parte de la complicidad que también tienen las líneas aéreas a favor del imperialismo. Las que han sido sancionadas, pues ya fueron sancionadas acá en Venezuela, y ahora mismo que empezamos, o se inició en la Asamblea Nacional una investigación por los venezolanos que han muerto en esos bombardeos a las lanchas de pescadores. Es decir, les estamos enviando, sobre todo para los pueblos del mundo, aquí no está pasando absolutamente nada fuera de lo normal. Se lleva una vida tranquila, sin problema ninguno. Eso sí, repetimos, con ese plan de ejercer más presión contra Venezuela para obligar a un cambio de gobierno. Y eso no va a suceder. En Venezuela estamos en paz, alerta y rodilla en tierra. Calma y cordura, nervios de acero. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo por Venezolana de Televisión, también por nuestras redes, en BK, La Hojilla en TV, en X, la @Hojilla Silva TV, en YouTube, La Hojilla TV Mario Silva, en Kik, por nuestro canal Mario Silva García, y por Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal. Vamos a darle un nuevo análisis que, aparte del que leí esta tarde hice ese video para hacérselo llegar sobre todo a la gente en el exterior y a los que nos están viendo desde el exterior. ¿Por qué digo esto? O sea, la presión tiene una alianza, sobre todo con los medios. Yo se los vengo diciendo, la semana pasada se los dije, se los repito nuevamente, tiene una alianza con los grandes medios norteamericanos, The New York Times. Aquí tengo ahora mismo una en The Wall Street Journal, ¿verdad? Que dice Misión Verdad. Yo quiero hacer el análisis a partir de Misión Verdad. Dice Misión Verdad por acá. Y hay que hacer un análisis en frío, ¿saben? Porque es una banda criminal que están montando todo una especie de parapeto de presiones en contra de Venezuela. En Venezuela no está pasando absolutamente nada, lo repito. Está la gente en la calle comprando sus cuestiones para Navidad, están haciendo hallacas, está la gente disfrutando, lo hemos visto en varias ocasiones,
Pero ellos insisten en llevarle una narrativa hacia el pueblo norteamericano, hacia el Congreso norteamericano, hacia Europa, hacia el exterior, una narrativa de que supuestamente nosotros estamos, si no prácticamente invadidos, casi que caídos, pues. No, aquí no está pasando nada. Eso sí, y lo dije en una declaración de una entrevista que me hicieron en Radio Belarus Internacional, en español, y le dije bien claro, le dije, yo creo que esta propaganda que ellos tienen montada, tienen que tomar muy en cuenta lo que puede pasar, porque una agresión militar, y también traje a un comentarista que es excontratista de la CIA, también lo traigo en video, bien interesante sus declaraciones, que por cierto fue un debate que hizo con Sequera, de Misión Verdad, y no hubo necesidad de poner a Sequera. Por eso es que hoy vamos a hacer lo que llamamos nosotros una noche de hipótesis, porque siguen viendo la alternativa de una agresión militar en contra de Venezuela como un tema de Hollywood, ¿verdad? Pero hay revelaciones en esa entrevista que voy a mostrar, hay revelaciones que son bien interesantes, que tenemos que hacer un análisis hipotético, por eso es que hoy viene tranquilito, sin problema ninguno. Usted dice aquí, un breve análisis de Caitlin Johnston, justo cuando se da a conocer la noticia de que Trump ha lanzado un ultimátum a Maduro. Yo les repito, hasta que el gobierno nacional, hasta que la Revolución Bolivariana, su vocería oficial, no emita ningún pronunciamiento con respecto a una supuesta llamada que hubo con el señor Donald Trump y el presidente Nicolás Maduro, nosotros lo que podemos hacer en este momento es especular. Sobre todo cuando vemos que los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos se han montado en una retórica y se han montado en una narrativa de decir que, bueno, que a Maduro le exigieron la renuncia. Hay un análisis de la tabla, Blogspot, hay análisis en Misión Verdad que son bien interesantes. Entonces dice aquí Caitlin Johnston dice justo cuando se da a conocer la noticia de que Trump ha lanzado un ultimátum a Maduro para que abandone Venezuela, de inmediato, si quiere escapar con vida, vean esto, The Wall Street Journal. No estamos hablando de un influencer de TikTok, no estamos hablando de un influencer de YouTube, no estamos hablando de un periódico, The Wall Street Journal, que son los periódicos que más influencia tienen en Estados Unidos. Dice, si quiere escapar con vida. El Wall Street Journal, propiedad de Murdoch, recordemos quién es Rupert Murdoch, dice, ha publicado un artículo de propaganda bélica increíblemente descarado, titulado Cómo las pandillas venezolanas y los yihadistas africanos están inundando Europa con cocaína. Dice aquí, Venezuela se ha convertido, este es el artículo de Wall Street Journal, se ha convertido en una importante plataforma de lanzamiento para enormes volúmenes de cocaína enviados a África Occidental, donde los yihadistas están ayudando a traficar con ella hacia Europa en cantidades récord. Comienza el artículo haciendo hincapié en que la campaña de presión de la administración Trump contra el líder venezolano Nicolás Maduro, quien según afirma está muy involucrado en el tráfico de drogas, ha atraído la atención mundial sobre el papel del país en el comercio de drogas. Estamos hablando de una narrativa que se la han inventado y no se la cree nadie. El 70% del pueblo norteamericano está en contra. Escúchese bien lo que le estoy diciendo. Está en contra de cualquier guerra con Venezuela. 70%. Y más del 50% le exige a Trump presentar pruebas. Dice aquí, el artículo propagandístico está claramente dirigido tanto a los europeos como a los estadounidenses. O sea, dirigirlo a nosotros es para nosotros tomarlo como un chiste. Pero, ojo, Europa se lo cree. Tenemos gente que en el momento en que apareció la semana pasada en TikTok, están invadiendo Venezuela, está a punto, están los buques, están frente a las costas de Venezuela, ya entrando
los marines entrando a Venezuela. Incluso uno de los tiktokers llegó a decir que habían llegado a Miraflores y se estaban llevando preso al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué pasó? Que hay mucha gente en el exterior que ingenuamente cae en esa trampa, en esa narrativa. Y empezaron a llamar, a tratar de comunicarse, por ejemplo, con el caso mío, y cómo está la cosa allí, qué es lo que está pasando, eso no es posible, tienen a un país en guerra. No, la única guerra que nosotros tenemos ahorita para agarrar y hacer las hallacas, de comprar los regalos, esa es la única guerra que hay aquí. La gente en la calle comprando las soja, comprando las alcaparras, comprando las pasas, comprando el cochino, comprando la cabra para hacer las hallacas. No hay nada de lo que ellos dicen, en absoluto. Pero esa es la narrativa. ¿Por qué? Porque quieren crear las condiciones para un ataque en contra de Venezuela. Y el tema del narcotráfico se les ha caído tanto que ya incluso a este señor excontratista de la CIA dice que eso es mentira lo del narcotráfico, que aquí lo que se trata es de un cambio de régimen. Simple. Por eso es que yo, más tarde, voy a hacer, después que hable el excontratista de la CIA, que se llama Ron Aledo, excontratista de la CIA y militar norteamericano, de descendencia creo que cubana, o sea, viene de Cuba. Pero van a ver lo que es toda una narrativa montada en contra del país. Y nosotros aquí tranquilos. Por eso es que yo les agradezco muchísimo a los que ven La Hojilla en el exterior. Mire, agarre, ponga el link, porque yo esta noche llego, trabajo, monto la hojilla, ponga el link, la pongo en mi canal que se llama La Hojilla en TV, nuevo canal, suscríbase, empiezan a agarrar ese link de YouTube y se lo pasan a todo el mundo para que vean con qué tranquilidad estamos acá. Y lo hemos demostrado varias veces. El artículo propagandístico está claramente dirigido tanto a los europeos como a los estadounidenses y destaca la ocurrencia del secretario de Estado Marco Rubio, esa es otra cosa, el excontratista de la CIA desnuda a Marco Rubio y sus intenciones. Y dice, el mes pasado de que los europeos, entre comillas, abro comillas, deberían agradecernos por volar presuntos barcos de drogas procedentes de Venezuela, ya que según él, parte de esas drogas terminan en Europa. El artículo lo tiene todo. Incitar al apoyo internacional para una guerra de cambio de régimen, alarmismo sobre los yihadistas, el dictador malvado y aterrador, todo el paquete de propaganda bélica. Los medios de comunicación hacen esto cada vez que el imperio estadounidense se vuelve belicoso y la prensa de Murdoch es siempre la más flagrante infractora. Me recuerda un antiguo tuit de un hombre llamado Malcolm Price. Dice así el tuit, recuerdo que en vísperas de la guerra de Irak, un amigo que conocía de toda la vida me dijo de repente, tenemos que hacer algo con respecto a ese monstruo de Irak. Le pregunté, ¿cuándo empezaste a pensar en eso? Él respondió, con sinceridad, hace un mes. El amigo de Price se había visto arrastrado por la campaña de propaganda bélica imperial que había comenzado recientemente, al igual que otros millones de personas. Yo les digo algo, siempre yo me refiero a los tiempos. Y lo voy a recordar nuevamente. No es lo mismo 2015, no es lo mismo 2020 y no es lo mismo 2025. Cuando cerraron el espacio aéreo de Libia, yo quiero recordar esto, fue aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lamentablemente, de forma unánime. Y esto incluye a todos los miembros que estaban en el Consejo de Seguridad en ese momento. Hoy, vaya usted a pedirle allá al Consejo de Seguridad que cierren el espacio aéreo por una resolución del Consejo de Seguridad y a ver si se va a dar. Nadie se traga ese cuento. En
les pongo acá. En Reuters, que se agregó a The Wall Street Journal, se agregó también al Miami Herald, para que ustedes vean quiénes se están manejando en el tema. Dice, con respecto a la llamada, vean ustedes, France Press. Durante la llamada con Maduro, Trump rechazó su solicitud de amnistía, según Reuters. Trump dio a Maduro un ultimátum, esto es según la cadena SER. Dice, para que abandonase Venezuela en una conversación telefónica de 15 minutos. Y dice aquí, el análisis de la tabla Bloomberg, el despacho publicado el 1 de diciembre por la agencia Reuters sobre la supuesta llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro confirma la existencia de una operación mediática destinada a mostrar un presidente estadounidense triunfante frente a un líder latinoamericano humillado y derrotado, el propio Hollywood. Ese es el guión. Vean ustedes para qué utilizan, y esto es una parte que estoy diciendo acá, ¿por qué utilizan, para qué tipo de papeles utilizan a los latinos en Hollywood? ¿Ustedes no han pensado eso? ¿Por qué cada vez que Hollywood hace una película, por ejemplo, en Guatemala, en Costa Rica, eso, entonces hace ver como que es un país sucio, de gente atrasada, con unos paisajes todos, unas ciudades derruidas, unos pueblos polvorientos? ¿Por qué ustedes creen que hace? Y brutos, por supuesto. A latinos adoradores de los gringos cuando llegan a ese pueblo. Esa es la narrativa. Bueno, es más o menos lo que están haciendo acá ahora mismo. Dice, aunque más elaborado que el relato del Miami Herald, este nuevo cuento, el de Reuters, resulta aún más inverosímil. Entre las peticiones atribuidas a Maduro figura el cierre de una investigación en la Corte Penal Internacional, organismo del cual Estados Unidos no es Estado parte y al que ha sancionado directamente 2020-2025 por investigar a sus propios oficiales. Este elemento no solo es jurídicamente imposible, sino que revela una contradicción estructural en el relato. ¿Cómo podría Trump negociar el cierre de un caso en una corte que su gobierno rechaza, sanciona y no reconoce? ¿Cómo Trump le va a decir a la Corte Penal Internacional? Lo vamos a decir en vernáculo, pues. Lo más coloquial posible. ¿Cómo Trump le va a ordenar a la Corte Penal? Mira, tú ahora le vas a quitar la causa a Venezuela. Si sabemos que Trump más bien rechazó unas investigaciones de genocidio, de delitos de lesa humanidad de sus propios oficiales en Afganistán. Dice, la inclusión de esta petición no puede explicarse por torpeza narrativa, sino por una voluntad explícita de mentir. Reuters no se equivoca, construye una noticia falsa, como ya lo hizo al anunciar la llegada de buques de guerra estadounidenses al Caribe en 36 horas. Información que fue desmentida y desmontada oportunamente por la tabla. Dice, a continuación, se detallan los componentes del relato publicado por Reuters con su respectiva validación jurídica, institucional y narrativa. Primero, la llamada de Trump Maduro el 21 de noviembre. Reuters afirma que fue breve, menos de 15 minutos, y que Trump rechazó las principales solicitudes, consistencia plausible como hecho noticioso, pero la ausencia de detalles oficiales y la dependencia de fuentes anónimas limita la verificación. Es decir, lo he dicho siempre, estos periodistas que dicen, se encontró, por ejemplo, Trump con Putin, y Trump le dijo a Putin tal cosa, tú no estabas ahí. ¿Cómo tú puedes afirmar que le dijo o no le dijo? No esperan ni siquiera que haya una declaración oficial, por ejemplo, en este caso de Putin y Trump. No, ellos inventan lo que dicen ahí. Eso es libertad de prensa, libertad de comunicación, libertad de información. Dígamelo. Y están tratando de presionar a Venezuela con ese tipo de titulares. A Venezuela no la presiona nadie. A la revolución no la presiona nadie. Allá ellos. Repito, esto es una noche de hipótesis, yo luego voy a hablar de algo.
Solicitud de Maduro, amnistía legal completa, más levantamiento de sanciones, más cierre del caso en la CPI, legalmente inviable. La CPI es independiente, dicen que es independiente y no es verdad. La tabla dice algo aquí que no es cierto. La Corte Penal Internacional no es independiente y depende de Estados Unidos. Depende del poder. Eso no es verdad. Incluso, eso sería más o menos como decir que la ONU actúa imparcialmente. Eso no es verdad. Narrativamente inconsistente. Maduro niega delitos. Pedir amnistía global implicaría admitirlo. Es que es verdad. Si el presidente va a agarrar y le va a decir a Trump, no, para que me indulten. ¿Indulten de qué? O para que me den amnistía. ¿Y amnistía de qué? ¿Maduro ha cometido algún delito? O sea, ¿por qué va a pedir amnistía? Levantamiento de sanciones para más de 100 funcionarios. Interinato de Delcy Rodríguez antes de elecciones. Están buscando la división, ¿sabes? Igualito. Qué poco conocen estos gringos a nuestros militares. Qué poco lo conocen. Por eso es que repito, esta noche es una noche de hipótesis. Qué poco nos conocen. Qué poco nos conocen. Y rechazo de Trump y ultimátum de una semana. Vamos a escuchar a Mirko porque hay otro doble rasero. Declarar la guerra al narcotráfico en el Caribe e indultar a Juan Orlando Hernández es un poco como presumir de enfrentar a la mafia siciliana anunciando la liberación de Al Capone. Pero a Trump, inmerso en su renovada obsesión con Venezuela, parece que no le importa demasiado evidenciar contradicciones del tamaño que surjan. El presidente estadounidense decreta el cierre del espacio aéreo venezolano con una mano, mientras que con la otra pretende firmar un indulto para un condenado a 45 años de prisión por narcotráfico. Y aunque con un mandatario tan pintoresco siempre es tentador pensar que se le cruzaron los cables, lo que está haciendo no es más que política exterior de Washington en su estado más puro y tosco. Ahí les va. A finales de noviembre, la Administración Federal de Aviación estadounidense advirtió de un riesgo potencial a cualquier altitud sobre el espacio aéreo venezolano. El motivo sería el aumento de la actividad militar en la región, lo que no deja de resultar bastante cínico viniendo de una agencia oficial estadounidense, debido a que ese aumento se debe precisamente a las acciones armadas de Estados Unidos en la zona. Pocas horas después del anuncio, de manera sincrónica, varias aerolíneas internacionales anunciaron la cancelación de vuelos hacia y desde Venezuela mientras durara el aviso. Claro, las compañías aéreas siempre velando por el interés y seguridad de sus pasajeros. Sin embargo, por poner un ejemplo, la empresa española Iberia mantuvo sus vuelos desde y hacia Tel Aviv de forma prácticamente ininterrumpida desde finales de 2023 hasta mediados de 2025, salvo momentos puntuales en que los pausó. Y en pleno auge del genocidio israelí contra Gaza, aquello sí que era un verdadero riesgo potencial a cualquier altitud debido a la actividad militar en la región. Sea como sea, en Caracas percibieron la decisión de las casi 10 aerolíneas que suspendieron vuelos como una forma de plegarse y apoyar la estrategia de presión y guerra psicológica de la Casa Blanca contra Venezuela, y tomaron la decisión de cancelar las licencias de operación en el país para todas ellas. O dicho en lenguaje de bolero, un muy merecido "no te vas tú, te voto yo". Pocos días después se comprobó, oh sorpresa, la naturaleza política del anuncio de la Agencia de Aviación estadounidense cuando, todo satisfecho de sí mismo a pesar de constituir de manera objetiva una violación flagrante a la legislación internacional, Trump declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse cerrado en su totalidad. Claro, no es la primera vez que su gobierno viola leyes internacionales y presume públicamente de ello, para nada. De hecho, en la mayoría de ocasiones recientes, el crimen se descubre porque lo declaran a la prensa sin que nadie les pregunte primero. En la misma región caribeña ya fueron ejecutadas sumariamente por Estados Unidos más de 80 personas acusadas de narcotraficantes sin proceso judicial o pruebas de ninguna clase.
Recientemente trascendió que en algunos de esos casos, después del bombardeo de lanchas en el Caribe, los supervivientes que se aferraban a restos de la embarcación destruida fueron rematados con un segundo ataque. Todo muy de la mayor democracia del mundo, ya ven. Por supuesto, no faltará quien diga que Washington está tan decidido a acabar con el narcotráfico que está dispuesto a lo que haga falta para lograrlo, así sea a costa de las legislaciones internacionales que se le interpongan. Sin embargo, tal como hemos mencionado en varios videos sobre el tema, no hay que ser un experto en asuntos de narcotráfico para darse cuenta de que a la hora de trazar su estrategia, en la Casa Blanca o bien están consumiendo las sustancias que dicen combatir, o bien su intención es cualquier otra que la que declaran en público. Por un lado, porque Venezuela no es productor de drogas ni tampoco territorio de paso importante. Países aliados de Estados Unidos en la región tienen un peso mucho mayor en el narcotráfico global y regional, como por ejemplo Ecuador, como principal puerto de salida sudamericano, o Panamá, tanto como parte de la ruta de paso obligado de las sustancias ilícitas hacia el norte, como sobre todo del tránsito y lavado del dinero que genera el negocio narco. Por otro lado, porque a Trump parece importarle tan poco el qué dirán, que en paralelo a su discurso lloroso y autocomplaciente de que durante décadas los ingenuos ciudadanos estadounidenses estaban ahí, tan tranquilos, disfrutando de su paraíso terrenal, hasta que un día llegaron migrantes latinoamericanos a obligarlos a drogarse y por eso él quiere acabar con toda esa maldad importada, no se le ocurrió mejor o peor idea que defender públicamente a un sujeto encarcelado en Estados Unidos tras ser condenado a 45 años de presidio por narcotraficante por la propia justicia estadounidense. ¡Caramba! Donald Trump llega a ser presidente en la década de 1980 y hubiera sido capaz de declararle la guerra al cártel de Medellín y al mismo tiempo pedir un indulto para Pablo Escobar. Hablamos de Juan Orlando Hernández, quien fuera presidente de Honduras entre 2014 y 2022. Su mandato fue muy polémico, especialmente el segundo término, surgido de unas elecciones que fueron ampliamente denunciadas como fraude electoral dentro y fuera del país. Sin embargo, el político logró completar su periodo a pesar de las masivas protestas en contra gracias al apoyo de Washington, que, aunque con tartamudeos, dio por bueno el resultado. Sin embargo, las cosas se pusieron feas para Hernández en julio de 2021, cuando el mismo Departamento de Estado que le había otorgado legitimidad institucional pocos años antes, revocó discretamente su visado estadounidense, tras surgir claros indicios de que el político habría recibido jugosos sobornos a cambio de permitir el flujo de cocaína en grandes cantidades hacia Estados Unidos. El hermano de Juan Orlando y también político Juan Antonio Tony Hernández ya había sido arrestado, juzgado y encarcelado a perpetuidad en Estados Unidos por narcotráfico ligado al cártel de Sinaloa. Como todo buen negocio familiar que se precie, los hermanitos terminaron hermanados en las buenas y en las malas cuando Juan Orlando aceptó entregarse a regañadientes a la justicia estadounidense en 2022. 2 años después fue condenado a casi medio siglo de prisión por tráfico de drogas por un jurado en Nueva York, tras escuchar a los fiscales detallando cómo, cito textualmente, Hernández había pavimentado una superautopista de cocaína hacia Estados Unidos. Desde entonces comparte centro de detención con otros reclusos de similar triste fama, como Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón en México, también condenado por narcotráfico. No nos consta que Trump vaya a querer indultarlo a él también, aunque a estas alturas todo es posible. Como ven, más allá de la obviedad de los dobles narcorraceros de la Casa Blanca a la hora de acusar de narcotráfico a mandatarios, según les resulten incómodos o dóciles, en este caso también se da un conflicto de interés muy propio de la política estadounidense. Y es que resulta que en 2020 Juan Orlando Hernández contrató una empresa estadounidense para mejorar su maltrecha imagen, firma que aportó a su vez generosas contribuciones a las campañas políticas de Marco Rubio, actual secretario de Estado. Una coincidencia más que sumar a todo este asunto de combate al narco, que termina siendo rescate al narco. Así las cosas, una vez más, lo que parecen apenas las contradicciones de un presidente imprevisible que toma decisiones a la ligera,
son mucho más que eso. Desde hace tiempo, Estados Unidos no solo resulta ser el mayor consumidor de drogas mundial, sino también el mayor promotor del narcotráfico global, debido a esa demanda insaciable, combinada con sus políticas fracasadas, criminales o ambas, a la hora de enfrentarlo. Fracasos y criminalidad exacerbadas, además, por el uso políticamente interesado que históricamente Washington hace de ellas. Y aunque Donald Trump no esté creando esas y otras contradicciones, sin duda está logrando que se vuelvan cada vez más y más evidentes. Explíquenme, ¿cómo es que a un presidente hondureño de derecha que le hacen juicio, que llevan testigos y que lo condenan a 45 años, que se le comprueba que tenía nexos con el narcotráfico, ahora el señor de la Casa Blanca dice que hay que indultarlo? ¿Cuál es el doble rasero? De verdad, habría que empezar a ver muy seriamente el tema de las encuestas en Estados Unidos. Frei Beto, en un video que vamos a pasar más tarde, indica realmente cuál es el problema de Estados Unidos, el imperialismo, lo que es el capitalismo, sus contradicciones y cómo se fagocita a sí mismo, se come a sí mismo. Se está hablando de un 1%, ¿saben?, de los que le han impuesto a través de las redes, que en eso sí han sido muy buenos, porque son los dueños de las redes, y le han impuesto una narrativa al mundo de que el capitalismo es lo mejor del mundo. Pero un 1%, camaradas, un 1% del mundo es el que maneja el dinero. Y el resto está en problemas. Explíquenlo. Síganlo explicando. Ellos siguen diciendo que supuestamente ya, espera un momentico. Que supuestamente el socialismo es un sistema fallido. ¿Cuál sistema fallido? Ustedes saben en cuánto, y hay que decirlo, cuántos muertos tiene en el suelo pisados el capitalismo en el mundo. Entonces, ¿cuál es el doble rasero? Ahora cada vez que una cámara salta a decir cualquier cosa, se inventa todo lo que quiere y luego agarra y dice, bueno, vamos a hablar con el presidente Nicolás Maduro. O se va por las malas o se va por las buenas. Yo decía en el Al Filo, el día domingo, decía que eso es más o menos. Yo voy a hacer un ejemplo, ¿cómo se llama? Un ejemplo en lo mínimo. Que usted, querida ciudadana, querida compañera, camarada, o que usted, querido camarada, querido compañero, esté en su casa y sea mi vecino, y yo sea poderoso, y yo me acerque a su puerta, le toco la puerta y le digo, mira, tú tienes que abandonar la casa. Y usted es dueño de su casa. Y usted manda en su casa, usted organiza en su casa, usted tiene a su mujer que también manda, usted está criando a sus muchachos y usted agarra y llega allá el que no pertenece a casa y hace así. Usted tiene que irse. Dígame cuál sería la respuesta suya, camarada, señora, amigo, hermano. Dígame, ¿cuál sería la respuesta suya? Que se le pongan enfrente de su casa, le toquen la puerta y le digan que tiene que desocupar porque le da la gana al vecino. Dígamelo. Solamente explíquelo. Yo hago este ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿sabe? Porque aquí hay muchos que hablan de que el socialismo te quita la propiedad privada. No, la propiedad individual te la respeta absolutamente. Tú tienes tu casa. Es más, de hecho, esta revolución cuida o hizo una ley que
prohíbe cualquier tipo de embargo a la vivienda familiar principal. Esta revolución, ¿sabe? Que si es que vamos a hablar de propiedad privada, acentuó eso, le puso bien claro. Ninguna vivienda principal de una familia puede ser embargada por nadie. Y esa misma ley la trataron de derogar y de eliminar cuando llegaron en el 2015 a la Asamblea Nacional. ¿Usted sabía eso? Entonces, ¿quién protege lo que llaman la propiedad individual? Pues propiedad privada es otra cosa. La propiedad privada de un servicio, por ejemplo, el caso de las aerolíneas, ya yo hice ese ejemplo, o el caso de una empresa que haga alimentos, o una empresa que atienda servicios que son utilizados por el pueblo. Y esa empresa privada diga, bueno, yo quiero que Maduro se vaya y yo suspendo el servicio. ¿Qué tal? Así porque le dio la gana, pues. Yo soy el dueño de esta empresa, entonces yo te lo suspendo porque yo quiero que tú te sientas mal y tú apoyes la salida de Nicolás Maduro. Dígamelo. ¿Cómo es eso? Mi comandante Chávez fue muy claro en eso. Todos aquellos sectores estratégicos, energía, alimentación, comunicaciones, son propiedad del pueblo y no pueden estar en manos privadas. Lo he dicho hasta la saciedad. No pueden estar en manos privadas. Imagínense ustedes si se diera, voy con la hipótesis, que la señora María Corina Machado y sus huestes lleguen al poder, bueno, al poder no, lleguen a montarse en Miraflores y le digan a Estados Unidos, vengan, vamos a privatizar todo. Vengan, vamos a privatizar. Y que, como dijo la señora de Miami, ¿verdad? Agarró y dijo, bueno, aquí las petroleras se darían un festín. Dígamelo. Yo solamente estoy haciendo ejemplos simples. Simples. Yo no estoy abordando de manera directa lo que es la toma de los medios de producción que es necesaria. Y voy a volver a repetir una frase que no se me va a agotar en la boca. Y ahorita tengo un video que lo prueba. El capital no tiene patria. Hoy salió la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunciando, escúchese bien esto, la venta de Citgo, que es propiedad del Estado venezolano, porque supuestamente aquella asamblea del 2015 todavía tiene potestad sobre Citgo y eso, como Estados Unidos no nos reconoce como gobierno y los reconoce a ellos una partida de ladrones y criminales, llegaron y vendieron Citgo. ¿Y usted sabe cuánto daba Citgo al año? Primero, es una empresa de 12 mil millones de dólares. ¿Y usted sabe cuánto daba mensual al Estado venezolano? Al pueblo venezolano le daba 4 mil millones anuales. ¿Sabía eso? Y estos vendepatria, que no son venezolanos, estos criminales que se han robado dinero hasta decir ya está, entregaron Citgo. Vamos a ver a Delcy Rodríguez, rueda. Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Comunicado. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial de, entre comillas, venta forzosa de la empresa Citgo Petroleum Corporation, Citgo, que ha sido ejecutado por las autoridades de los Estados Unidos de América en perjuicio de los intereses de Venezuela y sus entidades, y que constituye un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadounidense mediante un proceso fraudulento. La empresa Citgo es un valioso activo de petróleos de Venezuela que pretende ser expoliado por el gobierno de los Estados Unidos bajo la instrumentalización
de un procedimiento judicial claramente contrario a derecho. El gobierno de Venezuela y PDVSA fueron intencional e ilegalmente excluidos del proceso gracias al tráfico de influencias del gobierno estadounidense sobre los tribunales de ese país, impidiéndoseles ejercer el derecho a la defensa bajo la grosera excusa de desconocimiento del legítimo gobierno venezolano, la cual fue especialmente diseñada para robar activos estratégicos a nuestro país. La inminente venta forzosa de Citgo constituye un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde los Estados Unidos contra Venezuela en complicidad con María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y el grupo de delincuencia organizada autodenominado Asamblea Nacional de 2015, que ha pretendido usurpar la representación de la República y sus entidades en el extranjero para dejar a Venezuela sin defensa alguna frente al robo descarado. Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de Citgo, adelantada en flagrante desprecio de las garantías y libertades económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa garantizados por cualquier nación civilizada. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reafirma que seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los promotores y ejecutores del despojo de Citgo respondan ante la justicia y se impongan las responsabilidades civiles y penales correspondientes por la pérdida de este activo propiedad del pueblo venezolano, incluida la responsabilidad internacional de entes extranjeros que se prestaron para este despojo. Este caso pasará a la historia como evidencia patente y patética de que en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica no se respetan ni garantizan las inversiones extranjeras, las cuales pueden ser objeto de apropiaciones ilícitas en cualquier momento bajo rebuscados subterfugios. El Estado venezolano cuenta con las leyes e instituciones pertinentes para llevar a la justicia a quienes facilitaron este saqueo y rindan cuentas ante la sociedad venezolana por su actuación apátrida y criminal. El pueblo venezolano dará lección histórica a quienes se han atrevido a entregar y robar el patrimonio de todos y de todas. Se hará justicia. Caracas, 2 de diciembre del año 2025. Curiosamente, este tribunal decide entregar Citgo a un fondo buitre, que por cierto está registrado en los lobbies que se hacen en las campañas electorales y en las elecciones, está registrado como financista de un alto funcionario del actual gobierno de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, no solamente estamos perdiendo un activo de 12.000 millones de dólares, el pueblo venezolano, sino que desde el año 2019 han acumulado dividendos aproximados por 24.000 millones de dólares. ¿Qué han hecho con ese dinero? Lo han robado. Le daban dinero, y eso está demostrado en el propio juicio. En el propio proceso fraudulento está demostrado que le daban dinero a Juan Guaidó, que le daban dinero a la señora Dinora Figuera, presidenta de la autollamada Asamblea del 2015, que en realidad terminó siendo lo que es, una banda criminal de delincuencia organizada para robar los activos y entregárselos a un gobierno extranjero. Bueno, ahí estaban. ¿Para qué más? Para robar, para desestabilizar a Venezuela. Parte de ese dinero lo usaron para la violencia en Venezuela por los grupos extremistas y por los grupos fascistas.
Todo eso está en el proceso de a quién le entregaban dinero de Citgo por autorización del gobierno de los Estados Unidos. Los responsables, aquí están, algunos de ellos, pero cuando ustedes estudien para la historia qué significó Juan Guaidó, donde él en una plaza se autodenominó presidente de la República, ¿lo hizo porque era loco? No, lo hizo porque fue un plan diseñado en los Estados Unidos para robar los activos de Venezuela y desconocer al gobierno legítimo, desconocer al Procurador General de la República, el verdadero, no el fake. El José Ignacio Hernández era abogado, para que ustedes tengan una idea, que luego se presenta en el Tribunal de los Estados Unidos a decir, yo represento porque soy el Procurador de Venezuela. Era el abogado de una de las empresas de maletín que demandó para obtener de Citgo pagos que no le correspondían. Puras empresas de maletín. Pero el abogado de una de esas empresas es este señor José Ignacio Hernández, ladrón, criminal. Y luego entonces él, siendo representante de la misma empresa que demanda a Citgo, aparece ante los tribunales, este tribunal en Delaware, aparece diciendo yo soy el abogado de Venezuela. Fue todo una patraña montada para robar. Y es lo mismo que los actuales actores del fascismo, del extremismo, que es una bandida y unos bandidos, prometen entregar al gobierno de los Estados Unidos, a los Estados Unidos, prometen entregar las reservas de petróleo más grandes del mundo, de las reservas más grandes de gas del planeta, de oro, de minerales. Es lo que han prometido. Y quieren acceder al poder político para ejecutar estos planes. Pero yo sí quiero nombrar uno por uno de quienes formaron parte de esta llamada Junta Ad Hoc. La llamada Junta Ad Hoc de Citgo no es otra que una junta falsa. Alguien que está usurpando funciones que no le corresponden, que no le competen, porque las verdaderas autoridades están aquí en PDVSA. Lo voy a nombrar uno a uno. Junta de ladrones del 2019 al 2020. Luisa Palacios, Carlos Jordá, Edgar Rincón. Que en Venezuela lo sepa, el pueblo venezolano tiene que reconocerlos uno a uno, de quiénes son los que se prestaron para esto. Uno a uno, ahí están. Luis Urdaneta, Ángel Olmeta, Andrés Eloy Padilla. ¿Se puede considerar venezolanos los que se han prestado para este saqueo? Junta falsa del año 2021 al año 2022. Carlos Jordá, Jack Lynch, Sam Willem, Luis Justi, José Ramón Pocaterra, otra vez la gente del petróleo, otra vez la gente del petróleo. Venezuela tiene que verles la cara, tiene que saber quiénes son. Y son los mismos que permanentemente han tratado de derrocar al gobierno legítimo de Venezuela para poder entregar los recursos de nuestro país, de nuestro pueblo, entregárselos a gobiernos extranjeros. Junta falsa, año 2024-2025. Horacio Medina, otra vez gente del petróleo. Andrés Irigoyen, José Ramón Pocaterra, Carlos Jordá, se repite en todos los años. Gente del petróleo, ¿se acuerdan? Los que le dieron el golpe en el año 2002 al comandante Chávez. Y después fueron los causantes del sabotaje petrolero para dejar a nuestro país sin petróleo y poder entregarlo a los Estados Unidos y a otros gobiernos satélites del hegemón. Junta falsa 2024-2025, Helio Tortolero, Luis Justi, Rick Esser, Ángel Olmeta, Fernando Vera. Aquí están. Y no dudamos en decir, como dice el comunicado del gobierno venezolano, el de verdad, el legítimo, el constitucional, se hará justicia. Y los responsables pagarán ante la justicia venezolana y habrá responsabilidad internacional de aquellos gobiernos que se prestaron para este robo y despojo descarado de un valioso activo de los venezolanos y de las venezolanas, como lo es Citgo. Muchas gracias.
¿Qué edad tienes tú, hermano? 57, no, usted está acorde. ¿Usted se acuerda del golpe petrolero? ¿Usted se acuerda aquellos que agarraron y empezaron a gritar en PDVSA, pa' afuera, afuera? ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Tú recuerdas lo que pasó en el golpe petrolero? ¿Te acuerdas que frenaron totalmente la producción petrolera y frenaron totalmente la producción de combustible? ¿Te acuerdas de eso, verdad, compadre? ¿Te acuerdas las colas cuando nos poníamos frente a las bombas esperando para poder echar gasolina? Colores, porque pararon todo, producción petrolera y gasolina. ¿Te acuerdas? ¿Y cómo la pararon, compadre? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Tú no te acuerdas de una compañía que creo que era Intesa, si no me equivoco, que la trabajaban desde Estados Unidos, de manera cibernética, ellos manejaban la producción petrolera y tenían el poder desde allá de parar los pozos petroleros? ¿Te acuerdas de eso? Que originó aquel documental que se llamaba El rescate del cerebro de PDVSA, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que cuando llegamos allá a PDVSA del Cubo Negro y entramos al Enchuajo, ¿te acuerdas que cuando entramos encontraron todos los cerebros, cortaron todas las conexiones? ¿Te acuerdas, hermano? ¿Y sabe quiénes eran? Los mismos de gente de petróleo, como Luis Justi, que dicho sea de paso, ¿tú te acuerdas que Luis Justi fue el que agarró y propuso la quebrar a PDVSA para privatizarla en tiempo de Carlos Andrés Pérez? ¿Te acuerdas de eso? No, en tiempo de Caldera, que estaban tratando de bajarle el precio a PDVSA para venderla. Y llegó el comandante y dijo, no, PDVSA no se vende. Cuando llega el comandante, estaban a puntico, vendieron Cantebé, ¿te acuerdas? La privatizaron. Dame la cara. Y estaba metido Horacio Medina, estaba el tal Pocaterra, estaba Luis Justi metido en gente de petróleo. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Se acuerdan del golpe de Estado petrolero? ¿Se acuerdan de la gente que agarró y tuvo que hasta agarrar las sillas y picarlas para poder hacer fogones porque no teníamos gas? ¿Te acuerdas de eso, compadre? Son los mismos que ahorita, esa junta ad hoc, los mismos que vendieron Citgo, supuestamente del gobierno de Narnia, porque Estados Unidos se apropió de Citgo, como aquí en Colombia, que ya por lo menos rescatamos ya Monómero, se apropiaron de Monómero. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Ah? ¿Dónde está María Corina Machado? ¿Dónde está Guaidó? ¿Dónde están todos los que se fueron para el exterior y están disfrutando de esa venta? ¿Dónde está una señora de apellido Neumann, nacida aquí, venezolana no es, que agarró y estaba negociando entregar a Guyana a los británicos? ¿Se acuerdan de eso? Y estaban incluso esta Neumann, que era embajadora en Inglaterra, ¿verdad?, del gobierno de Guaidó. Agarró y le recomendó a Guaidó no hablar mucho del oro que nos habían bloqueado el Banco de Inglaterra. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el paro petrolero, que tuvo que salir el pueblo a tomar las instalaciones? Y de repente nos encontramos con que el petróleo no circulaba porque simplemente nosotros estábamos dependiendo de un software norteamericano. ¿Se acuerdan de eso? Revise esos nombres. Luis Justi, Horacio Medina, Pocaterra, todito lo de gente de petróleo. Aquellos que disfrutaron, hicieron una fiesta cuando tumbaron a Chávez el 11 de abril. ¿No lo recuerdan? Cuando apareció, ¿ustedes no se acuerdan de Napoleón Bravo? Cuando dijo, buenos días, tenemos nuevo presidente. ¿Te acuerdas de eso, compadre? ¿Eh? Esa tabla con la que él apareció, que decía 24 horas, esa tabla me la regalaron. Cuando este Napoleoncito, que ahorita está en Estados Unidos, llorando y berreando, viejito ya, se fue para 23 de enero
y los corrieron de 23 de enero. Y los que los corrieron me agarraron y me dijeron, Mario, te tengo un regalo. Y me regalaron la tabla. Igual yo tengo la agenda de Stalin González, para que lo sepa. La tengo guardadita por ahí. Y tenía, ¿verdad, Stalin? Tenía en la agenda el teléfono de Shapiro, el mismo embajador norteamericano que participó en el año 2002. Vamos con el video que tiene que ver con narrativa, amenaza y las consecuencias. Porque Frei Beto da una explicación de lo que es el capitalismo excelente. Las amenazas, los motivos. Escúchese bien, la economía norteamericana está en declive y en quiebra. Ese es el motivo principal. Aquí olvídense de narcotráfico, olvídense de temas ideológicos, olvídense de temas religiosos. No, esto es un peo económico. Vamos a verlo, Rueda. President, on Venezuela, can you tell us more about why the airspace above Venezuela should be considered closed? Because we consider Venezuela to be not a very friendly country. They sent millions of people, really, and probably a number in excess of that. And a lot of those people shouldn't be in our country, from jails, from gangs, from drug dealers, from all of the people that came into our country shouldn't have been in our country, causing a lot of problems. Does your warning and drugs. Does your warning mean that an airstrike is imminent, or should we not read it that way? Don't read anything into it. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, about I can't it? do that. Would you say it went well? No, I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Yeah. Junto con los líderes presentes aquí, también estamos restaurando un enfoque necesario para derrotar las amenazas en el hemisferio occidental en toda esta región. Es la declaración de intenciones pronunciada por Donald Trump ante generales y almirantes del ejército de Estados Unidos. Fue durante el pasado mes de septiembre cuando Washington ya llevaba semanas protagonizando una exhibición de fuerzas en el Caribe no vista en décadas. Obviamente, Estados Unidos ha estado involucrado profundamente en América Latina de manera continua desde que se enunció la doctrina Monroe en 1823, pero después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de ella fue encubierta. Tuviste la invasión de Panamá, tuviste la invasión de Granada, tuviste la invasión de la República Dominicana, todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero en su mayor parte tuviste operaciones encubiertas. Ahora volvemos a lo que se conocía como diplomacia de cañoneras, donde literalmente tienes a la Marina de los Estados Unidos amenazando en este caso a Venezuela. Kovalik representa al presidente de Colombia en Estados Unidos en su lucha contra las sanciones impuestas contra él el pasado mes de octubre, un acto punitivo que se dio después de que Gustavo Petro se mostrara abiertamente en contra de numerosas políticas del gobierno de Trump y tras manifestar el deseo de que Bogotá deje de ser socio global de la OTAN. Alrededor de un tercio de la población mundial se ve afectada por las sanciones estadounidenses. Realmente es otra forma de guerra. El uso del gobierno de Estados Unidos de la presión económica para influir en Latinoamérica es de doble cara. Por un lado, se imponen medidas dañinas a los países díscolos, como aranceles del 50% a los productos brasileños, en represalia por el procesamiento judicial del expresidente Bolsonaro, aliado de Trump. Por otro, se recompensan a aquellos líderes de la región afines. Un ejemplo es el canje de divisas de $20.000 millones para estabilizar la economía argentina, vinculado expresamente por el propio Trump al futuro político de Javier Milei. Otro ejemplo, el contrato millonario para el gobierno de Nayib Bukele por recibir inmigrantes deportados. Los expertos aseguran que detrás hay un objetivo a largo plazo: revertir la creciente influencia de rivales geopolíticos. Están haciendo desde Washington, especialmente el secretario de Estado Marco Rubio, que desde hace tiempo tiene esta orientación, intervenir de diferentes maneras en diferentes países para garantizar que los países se queden totalmente
asociados con la política económica de Wall Street. Las empresas de seguridad y contratistas estadounidenses también se han unido a la estrategia de control del hemisferio. Blackwater ha pasado de ocupar titulares sobre sus polémicos negocios en África o el Medio Oriente a cerrar contratos con el gobierno de Ecuador o a operar en Haití. Otra es Palantir, cuyo director ejecutivo apoya abiertamente la ofensiva de Trump en el Caribe y califica a América Latina de mercado clave. Palantir no es una empresa que ofrece unos servicios a un determinado estado sin más, ¿no? Palantir es una empresa que surge de las mismas entrañas del Deep State de Estados Unidos, una empresa creada gracias a la generosidad de In-Q-Tel, que es una empresa que es una empresa pantalla de la inteligencia de Estados Unidos. Entonces, digamos que los estados de Hispanoamérica que son afines ahora a Donald Trump, pues están llegando a acuerdos que más o menos pueden ser propicios a corto plazo, pero que siembran la semilla de una injerencia como probablemente no la hayamos visto antes, ¿no? Y es ciertamente muy, muy preocupante. La doctrina Monroe fue presentada en 1823 ante el Congreso con la intención de expulsar al colonialismo británico de las Américas y apostar por la soberanía nacional. Años después, sin embargo, fue aplicada como hoja de ruta para un imperialismo estadounidense de nefastas consecuencias. Pese a ello, más de 2 siglos después, la relación de este país con el resto del continente sigue contándose en términos de dominio y lucha por el poder. And if you're a narco-terrorist who wants to bring drugs to the United States of America, we will find you, we will fix you, and we will finish you, because we have all the rights in the world. We've got lots of attorneys and lots of intel analysts, and we know exactly who we're targeting and why. If you're involved in that conduct, we will kill you. Venezuela. Are we entering a new phase of Venezuela, and what does that entail? I know I've been very clear about the administration's position, as has the president and his national security team. We view the Maduro regime as being illegitimate, and the president has been very satisfied with the successful strikes against narco-terrorists and foreign terrorists that are illegally trafficking drugs towards the United States of America. He's not going to tolerate that, and you can expect to see those strikes continue. Out of the effort of transparency, I will confirm that the president will be meeting with his national security team on this subject and on many matters. He meets with his national security team quite often. He's the commander-in-chief. It's part of his responsibility to ensure that peace is ongoing throughout the world. I'm definitely not going to detail the specifics of a meeting between the president and his national security team that's taking place in the Oval Office, but I'm happy to confirm that meeting is taking place for you. El tema a mí me parece ridículo. ¿Por qué es que quiere Estados Unidos bombardear Venezuela? Dice que porque tienen una guerra contra el narco. ¿No se supone que la guerra contra el narco supuestamente se estaban quejando de que era el FENTA que cruza de México y que también cruzaba de Canadá porque ambos compartían frontera? A ver, hasta donde yo me quedé no hay que ser un genio para saber que Venezuela no tiene frontera compartida con Estados Unidos. Están desplegando incluso submarinos nucleares para bombardear lanchitas de pescadores. Y ahora dicen que supuestamente Maduro es miembro del Cártel de los Soles. Amigos, qué estúpido podría creer que Maduro, que dirige al país que tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, se va a meter en una cosa del narcotráfico. No voy a dejar ir los dólares por cuidar los centavitos. Mejor me pongo a ver cómo saco ese petróleo y no me importa si es con Qatar, con China, con Rusia. Entonces, yo les pregunto, entonces, ¿qué droga viene de Venezuela? ¿Cuántos laboratorios tiene Venezuela? ¿Dónde están? ¿Qué trafica ese cártel de los soles? Pues lo que pasa es que se trata de petróleo. Y esto, amigos, pues no es una jugada menor, es una jugada legal, pues que le permite ya al presidente de los Estados Unidos, y ese es el trasfondo del asunto, designar a Maduro como el líder de una organización criminal, pues tuerce las cosas y deja de verlo como un presidente de un país soberano para convertirlo en la narrativa pues como el líder de un cártel. Y entonces con esa excusa se quieren meter a operar militarmente a territorio venezolano para robarle su petróleo. Y no se trata de que Maduro les estorbe porque le caiga mal o porque es de izquierda. Fíjense, ya ni siquiera se molestan en decir que Maduro es un dictador o que es de izquierda. Eso ya quedó.
porque no les funcionó. Ahora están diciendo que es líder del cártel de los soles, para poner a alguien que sí les permita regalarles sus recursos naturales, su petróleo. Hoy nosotros tenemos la misma dominación del imperialismo estadunidense, tenemos una desigualdad mucho más profundizada, la desigualdad social no solamente en Brasil y en el mundo se ha agravado muchísimo, y tenemos una cuarta dimensão de capitalismo, que é o capitalismo digital, que provoca afunilamento, cada vez mais riqueza concentrada em menos manos. E para mim, há uma lógica em la ascensão da direita em mundo, porque se há concentração do capital, há que haver concentração do poder. Uma coisa está relacionada à outra, porque o poder, a política, sempre em o capitalismo está a serviço do capital. Então, essa concentração do capital provoca a concentração do poder. Por isso, cada vez mais, a gente vota em la direita. Então, eu creio que hoje a situação de ditatorial, vamos dizer assim, é mais sofisticada. Não necessita de militares em o Palácio Presidencial, não necessita de tanques de guerra em las calles, porque há uma sofisticada rede digital que controla nossos corações e mentes. Então, processo de neo-esclavitud global. Por isso, nunca há dito a palavra globalização, porque o que há é uma globocolonização. É o domínio do mundo por modelo de sociedade, modelo capitalista, hedonista, consumista. Yo tengo por ahí una partecita, pero eso lo voy a pasar después. Primero voy a poner al contratista, porque ahora vamos a hacer la noche de hipótesis. Ahora vamos a hacer la noche de hipótesis. Entonces, ve bien. Yo quiero poner este video, porque este video tiene que ver con un señor llamado Ron Aledo, que fue contratista de la CIA. Es decir, France Press, ya en un programa de debate, llamó a Sequera, que es de Misión Verdad. Pero Sequera realmente decía, pero es que este tipo está diciendo todo lo que van a hacer. Entonces, poner a Sequera en la respuesta me pareció que era como repetir lo que el tipo dice, supuestamente tiene que hacer, va a hacer, no es que tiene que hacer, va a hacer Trump. ¿Verdad? Entonces, como vuelvo a repetir, yo quiero hacer una hipótesis, ¿verdad? De acuerdo a lo que el tipo diga, vamos a colocar a Ron Aledo, el ex contratista de la CIA, y veamos cuál es el plan de Estados Unidos según él. Vamos a verlo. Ante este panorama y esta incertidumbre, en el debate de France 24 nos preguntamos en esta ocasión qué opciones tiene Donald Trump sobre la mesa. ¿Ha tomado ya una decisión? ¿Ha cambiado algo en el entorno de Nicolás Maduro en estos 3 meses y medio de acoso militar? ¿Podría cambiar algo ahora? Y para el debate contamos hoy con Diego Sequera, él es periodista e investigador del portal misionverdad.com. También nos acompaña Ron Aledo, él es director de la Oficina para México en el Departamento de Seguridad Nacional, excontratista de la CIA, oficial del Ejército de Estados Unidos y oficial de Operaciones e Inteligencia del Estado Mayor. Y así estamos efectivamente ante unas horas claves. Hay una decisión tomada por parte del presidente de Estados Unidos respecto a Venezuela. Maduro tiene que salir del poder. Esto es un cambio de régimen. Esto no tiene nada que ver con drogas, operaciones de antidrogas. Eso es solamente la cobertura legal interna que Trump se está dando a sí mismo, y declarar los terroristas al cartel de los soles y declarar narcoterrorista a Maduro, eso le da
permiso, por decirlo así, y autoridad para utilizar fuerza militar en vez de utilizar los medios convencionales policiales, que es lo que se utiliza siempre contra el narcotráfico, fuerzas policiales, no militares. Pero al declararlos terroristas, eso le da autoridad legal a Trump para utilizar fuerza letal militar. Y lo que tiene que hacer Maduro, ya sea por las buenas o por las malas, según Trump y según Marco Rubio, que es quien está detrás de todo esto, es abandonar el poder. Ellos, lo que quiere Trump, el objetivo primario es un cambio de régimen en Venezuela, que se vaya Maduro y ya traerán a quien sea, posiblemente a María Corina Machado, a quien sea, pero esto es todo un cambio de régimen, ya sea hablado por las buenas, negociando, o ya sea por las malas, con un golpe de Estado que Estados Unidos va a apoyar y va a auspiciar. Pero se tiene que ir Maduro. Ese es el objetivo final. No quisiera abandonar el tema de las 80 personas, ¿no?, que han muerto en estos más de 20 ataques contra aguas internacionales, contra lanchas que el ejército estadounidense, el Departamento de Defensa, ha acusado de transportar drogas sin aportar ninguna prueba, porque ha tenido que matar a estas personas, atacar estas lanchas, si esto era solo una cobertura, Ron. Contra las drogas se utilizan medios policiales. Normalmente los barcos de CBP, los barcos de la Guardia Costera, la patrulla fronteriza, posiblemente la DEA, incluso el FBI, pero son medios policiales. Se arresta a la persona, se incauta las drogas como evidencia y se trae a las personas y a la evidencia ante las cortes. Y en las cortes, en los tribunales, pues allí se decide si esta persona es culpable o no. Pero de nuevo, Trump no podía permitir esto. Él lo que quiere hacer es un cambio de régimen. Y por eso, declarando a Maduro terrorista, eso le da autorización legal dentro de Estados Unidos para utilizar la fuerza militar contra estos supuestos terroristas, supuestos narcotraficantes. Está diciendo Trump que Maduro y los narcotraficantes venezolanos son la misma cosa que Al Qaeda, son la misma cosa que el Estado Islámico, y por eso le da autorización. No los pueden arrestar ni traer a corte, porque si los arrestan, eso le destruye la narrativa. Entonces esta gente se va a buscar abogados, posiblemente va a ser demostrado que no son narcotraficantes, posiblemente va a ser demostrado que no tienen ninguna relación con el gobierno de Maduro, y eso le destruye la narrativa. No puede permitirse ese lujo Trump, simplemente los va a localizar, a destruir, y no los puede traer a corte. Bueno, si Maduro se va sin que haya disparos, pues mejor, más rápido, más fácil. Que coja la maleta y se vaya, ya está. Pero si no se va, entonces está el plan B, y el plan B es un golpe de Estado, o alzamiento, como le quieran llamar, de los militares contra Maduro, apoyados por toda la logística, todo el apoyo aéreo, los misiles, etcétera, de Estados Unidos. Para eso está la flota allí. Están allí para asegurarse que cualquier alzamiento o golpe de Estado en contra de Maduro triunfe, que no pase como en el 2002. En el 2002 hubo un golpe contra Chávez, pero fracasó. No tuvieron suficientes paracaidistas, suficiente apoyo de la Fuerza Aérea y fracasó. Para eso está la flota allí, para asegurarse que este golpe triunfe. Y de nuevo, quien está detrás de todo esto es Marco Rubio, porque él, como senador de la Florida, lleva años y años y años prometiéndole a la comunidad venezolana de aquí de Miami y a la comunidad cubana de aquí de Miami que lo iba a hacer. Y ahora que es secretario de Estado y ahora que es el National Security Advisor, el consejero de Seguridad Nacional, él lo está empujando a Trump a que haga esto. Y recuerden, muy importante, esta es la carta de presentación de Marco Rubio, que lo va a impulsar para ser el vicepresidente, el candidato a vicepresidente en las elecciones del 2028. Él quiere que esto sea su carta de triunfo, su presentación para poder estar en el ticket republicano en el 2028 como vicepresidente. Y posiblemente después que caiga Maduro, me parece a mí que va a ser unos cuantos días después que hagan públicos los documentos de Epstein para desviar la atención, para cambiar el ciclo de noticias. Posiblemente después que caiga Maduro, a los 6, 7, 8 meses va a ser el turno de Cuba.
Y eso ya sería una victoria espectacular para Trump y eso resultaría en un triunfo republicano en las elecciones de midterm de noviembre del 2026. Pero eso es lo que está detrás ahora mismo, un cambio de régimen por las buenas o por las malas. Trump le dio al Departamento de Justicia un mes para que hicieran públicos los documentos de Epstein. Y me parece a mí, y esto es la cultura de la política norteamericana, una vez que hay algo que no le gusta, que es incómodo en las noticias, y obviamente una vez que sean públicos estos documentos va a ser muy incómodo para Trump y para mucha gente en el círculo de Trump, me parece a mí que lo más natural es que la operación para derrocar a Maduro empiece 1 o 2 días después que salgan los documentos de Epstein, porque eso ya cambiaría la atención de los medios de comunicación, de la prensa, y empezaría un nuevo ciclo de noticias. O sea que me parece a mí que Maduro se le está acabando el tiempo, tiene unas cuantas semanas para salir por las buenas, que haga su maleta y se vaya a Cuba o se vaya a Rusia, lo que sea. Pero si eso no sucede, me parece que a mí que 2 o 3 días después que sean públicos los documentos de Epstein, ahí sería ya cuando empezaría la operación. Por eso fue que Trump subió de la recompensa a Maduro de $15 millones a $50 millones para tentar a los generales venezolanos a que se levanten contra Maduro. Y posiblemente lo que está haciendo la CIA ahora mismo en Venezuela es comunicarse con los generales uno a uno a ver quién apoya el plan, quién se va a alzar contra Maduro, y le están ofreciendo visas para venir aquí a Miami, le están ofreciendo parte de esos $50 millones, etcétera, para tentarlo. Y me parece que la operación va a empezar en unas 2 o 3 semanas. Bueno, eso que dijo Trump es un oxímoron, que la CIA está en Venezuela. La CIA está en todas partes desde los años 40. Es como decir, la CIA está en Venezuela y he autorizado a la CIA a operaciones en Venezuela. Es como decir, hay aviones en el aeropuerto. El agua es mojada. Es un oxímoron, es una redundancia absoluta. Por supuesto que la CIA está en Venezuela y están en casi todos los países del mundo desde hace décadas y décadas y décadas. Y claro, está haciendo operaciones clandestinas porque eso es lo que hace el clandestine service. Lo que sí es que cuando se derribe a Maduro tiene que ser una operación muy pero que muy bien preparada y una operación muy pero que muy bien ejecutada y planeada. Y hay que haber una coordinación perfecta entre los militares venezolanos y entre las fuerzas de Estados Unidos, que son quienes van a dar la logística, la inteligencia, el apoyo aéreo, los misiles, los drones, etcétera. Y posiblemente algunas fuerzas especiales, Navy SEALs o algo también participen directamente. De nuevo, había que esperar a que la coordinación sucediera, había que esperar reclutar suficientemente a los generales, convencerlos, ya sea con visas para Miami, los cargos de narcotraficantes los vamos a romper, van a venir aquí con sus familias a Florida, les damos visa, les damos parte de esos $50 millones, etcétera, y había que esperar que el portaaviones, que más grande del mundo, que es quien va a hacer la gran mayoría de los ataques, estuviera en el área, y ese acaba de llegar hace muy poco. El portaaviones llegó a las aguas del Caribe y se está preparando y están entrenando para esto. De nuevo, esto sucedió ya en el año 2002. En el año 2002 estuvo a punto de derrocar a Chávez, pero el ejército se mantuvo muy fiel a Chávez, no hubo suficiente apoyo. Lo que se está asegurando Estados Unidos ahora, que lo que casi se logró en el 2002, se logre ahora de verdad, se logre ahora rotundamente, y para eso todos los generales leales a Maduro, los centros de mando leales a Maduro, los aviones y helicópteros leales a Maduro van a ser completamente destruidos. Para eso está la flota allí, para asegurarse que haya un triunfo total de estos militares que se alcen o se levanten contra Maduro. Y por eso es que la coordinación lleva meses. ¿Cómo sería esta idea que usted estaba mencionando de impulsar un golpe de Estado y apoyarlo desde el exterior? ¿Cómo funcionaría la práctica? ¿Cómo utilizaría Estados Unidos su despliegue militar? Tendríamos que ver más o menos las operaciones que ha hecho Israel, más que nada en el Líbano, las operaciones de decapitación que ha hecho contra los líderes de Hezbollah, contra Nasrallah, el líder de Hezbollah, también contra líderes de la Guardia Republicana iraní, en Irán, en Teherán, contra líderes de Hezbollah en Irán. Sería algo así para empezar. Sería una operación de decapitación. Misiles caerían del cielo,
sobre todos los puestos de mandos o posiblemente sobre Maduro mismo, sobre todos los ministros de Maduro, sobre todos los generales que la inteligencia de Estados Unidos sepa que son leales a Maduro o que no se van a traicionarlo. Y eso sería lo primero. Lo primero sería una operación de decapitación total. Todo lo que tenga que ver con el régimen de Maduro, con los ministros de Maduro, los generales de Maduro, los centros de mando de Maduro, los centros militares, serían completamente borrados de la faz de la tierra, vaporizados. Eso sería lo primero, porque sería algo bastante similar, no idéntico, pero sería algo bastante similar. Misiles y drones van a borrar del faz de la tierra a Maduro y a todos los líderes leales a Maduro, ya sean ministros civiles, ya sean miembros militares leales a Maduro. Van a ser completamente destruidos en cuestión de 1 o 2 días. En este caso, ¿habría tropas estadounidenses desplegadas en el territorio venezolano? No. Esa no es la intención de Estados Unidos. En primer lugar, porque no tiene suficientes tropas. Para que Estados Unidos invada Venezuela se necesitaría más de 100.000 hombres, se necesitaría por lo menos 4 o 5 divisiones, y Estados Unidos no tiene eso. Posiblemente si Estados Unidos se asegure algún puerto, posiblemente alguna ciudad pequeña o portuaria, eso sí, podría asegurarse y tomar las fuerzas especiales, los Navy SEAL, podrían tomar un puerto y utilizar eso para traer material, etcétera. Pero no va a haber una invasión de estilo Panamá, de Estados Unidos a Venezuela. En primer lugar, porque no tiene los suficientes hombres, no tiene el suficiente poder, y además ese no es el plan. El plan no es embarrarse las manos a Estados Unidos. El plan es hacer una guerra fría, calculada, limpia, a distancia, desde los barcos, con misiles, con la fuerza aérea, no estar allí a ocupar el terreno. En primer lugar, porque se ve muy feo que Estados Unidos está invadiendo otro país hispanoamericano, bla, 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 bla. Eso, el imperialismo yanqui, eso se ve muy mal ante la opinión pública. Y en segundo lugar, porque eso causaría muchas bajas. De nuevo, esa no es la intención. La intención es utilizar las mismas fuerzas militares rebeldes o que se opongan a Maduro para hacer cualquier operación de limpieza o de control sobre el terreno. Lo que Estados Unidos va a hacer es exterminar, limpiar, destruir a Maduro y a todos los centros de mando de Maduro, a todos los oficiales y ministros leales a Maduro. Eso es lo que va a ser una operación de decapitación, y obviamente le va a suministrar toda la inteligencia satelital, de signal intelligence, todo a los militares que se levanten contra Maduro. Eso es el plan. Y lo van a hacer porque, de nuevo, esta es la carta de presentación de Marco Rubio para él ser vicepresidente en el 2028. Este está buenísimo, ya voy. Sí, está buenísimo. Yo no tanta sinceridad, por eso es que yo dije, ¿para qué voy a poner a Sequera? A Diego Sequera de Misión Verdad. Por cierto, hay uno por ahí en el chat que dice, ese video es viejo. No, no es viejo. Es una entrevista de ahorita. Diego Sequera y el tipo este. Fíjense, miren. Ustedes no se dieron cuenta de algo que es... Pareciera que fuera un común denominador de los opinadores que quieren que se intervenga Venezuela. Que se olvidan de algo. Del pueblo. ¿O no? Yo voy a hacer una hipótesis ahorita. Yo en este momento voy a dar por cierto que eso pase. En esa entrevista hay 2 cosas que no se mencionan y que están directamente relacionadas. Pueblo y milicianos. No se pone. No lo mencionan. Este señor, que es excontratista de la CIA, no menciona al pueblo. Y dice que casi pudieron derrocar al comandante Chávez en el 2002. Repito, siguen ignorando al pueblo venezolano y siguen ignorando la enorme resistencia que nosotros hemos tenido durante 26 años de revolución. Le voy a decir algo. Vamos a poner una hipótesis. Ve bien, compadre. Vea bien esta hipótesis, compañero. Vea esta hipótesis para ver si me acompaña en esto. Supongamos, escúchese bien, eso es digamos, hagamos un ejercicio hipotético, negado.
Esto me lo voy a disfrutar. Supongan ustedes que hay 10 generales. Del viaje de generales que tenemos. Hay, ¿cuánto? 10 coroneles. De todos los coroneles que tenemos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿sabes? Que tiene una nueva doctrina. Que eso parece que a ellos se les olvida. Y que haya, o sea, sí, algo cercano al generalato, pues, que agarre y diga, no, nos vamos a disfrutar los 50 millones en Miami. Miami. Escúchese bien. Nada más llegar esos generales a Miami con toda y familia, no quiero ni imaginarme lo que va a hacer Westonzuela. Porque los van a perseguir. Usted era chavista y usted se vino a disfrutar los 50 millones y listo. Porque el traidor, hermano, se los digo así bien claro, repito, yo estoy poniendo las cartas sobre la mesa de un ejercicio hipotético negado. ¿Ok? Suponga. ¿Dónde dejan al pueblo, chicos? Porque es que para abajo, vamos a encontrar soldados. ¿Ustedes no se acuerdan de...? Vamos a poner un ejemplo rápido, camarada. ¿Ustedes se acuerdan del golpe del 30 de abril? ¿El del golpe de los platanitos? ¿Ustedes no se acuerdan de todos los guardias que agarraron y cuando vieron que estaban... A los guardias que se llevaron para allá, se los llevó creo que era teniente coronel, se los llevó para allá, para el puente. Y cuando esos guardias vieron que estaban metidos en una cosa que a ellos no le dijeron, yo ya voy, espérate un momentico, ¿qué hago yo aquí? Eso ustedes no lo están viendo. Ustedes de verdad piensan que todo se resuelve con real, porque el capitalista es así. El que piensa por real dice que toda cabeza tiene un precio. O sea, estos son de los que agarran y dicen que todo ser humano tiene precio. Y no piensan en que la gente tiene dignidad, que la gente no le gusta, la gran mayoría, créanmelo, que la gente vengan y ustedes alegremente digan, no te preocupes, que a este le ofrecemos los 50 millones y está listo. Le ofrecieron dinero al piloto del avión presidencial, la CIA. ¿Y qué pasó? Vean ustedes algo que no han entendido. Mientras más humilde es el venezolano, más resistencia tiene. Créanmelo. Ustedes ven gente como María Corina, como todos estos criminales, como todos estos vagabundos, y no tienen dignidad ninguna. Se venderían tranquilamente. Yo creo que Trump se los lleva por una habitación y se van tranquilitos como mansos corderos. En cambio, usted se mete para los cerros. Se lo digo así, honestamente, ustedes se meten para los cerros y se van a encontrar con un pueblo amoroso, un pueblo resistente, un pueblo que no se humilla ante nadie. ¿De verdad ustedes creen que cuando derrocaron a Chávez, este pueblo no iba a salir a las calles? Y les voy a decir algo más. ¿Ustedes no recuerdan que cuando llegó Chávez a Miraflores, todas las puertas del este se quedaron en silencio? Los medios de comunicación se quedaron en silencio. Después se fueron para el golpe de Estado petrolero porque pensaron que Chávez era débil, porque Chávez perdonó. Yo sí tengo clarísimo cuál es el panorama. Así que yo repito, lo digo y ya despidiéndonos, porque ya es hora. ¿Para ver? Sí, ya es hora. Se los pongo de esta manera. Así bien claro. No han visto la dimensión humana de este pueblo y la dimensión guerrera de este pueblo, que lleva, escúchese bien, voy a decirlo, desde el año 2015 ha llevado más golpes que cuando estaba Chávez. Y aquí está.
Tenemos diferencias conceptuales, ideológicas, tenemos diferencias políticas, tenemos lo que sea, pero esta tierra se respeta. Dicen por ahí, Mario, el diálogo. No, yo estoy de acuerdo con el diálogo. Históricamente, Estados Unidos no ha cumplido con ningún trato. Ni uno, desde que ese Estado es país. Ni uno. Pero eso sí, repito, no es lo mismo año 2015 al año 2025, hermanito. Las cosas cambiaron. Las cosas no es así, que yo vengo así como macho machote, como macho de barrio, a decir que aquí, como dije yo, pues acercarme a tu puerta y tú desalojas. No. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. El único análisis aquí es el cierto. ¿Verdad? Piensen bien. Yo lo vengo diciendo. Lo dije, hay mucha gente que se preocupa, es que nosotros sabemos que sí estamos en resistencia, hermano. Pero no nos van a echar a perder las hallacas, no nos van a echar a perder las festividades navideñas. Nosotros estamos tranquilos, pero alerta. Rodilla en tierra. Y como dice el presidente Nicolás Maduro, calma y cordura y nervios de acero. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Chaito, los amo muchísimo. Nos vemos. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.